Se están conectando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos en nuestro primer live. Vamos a darle oportunidad a las personas a que vayan entrando. Nuestro live en el día de hoy es con nuestro especialista. Y los que han visto la publicidad han leído un poquito. De todas maneras, le vamos a hacer una pequeña biografía de Álvaro. Yo creo que ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver cómo se está escuchando. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo te Álvaro. va? Bueno, todo Bien, bien, te escucho bien. ¿Y tú qué tal? ¿Me escuchas bien? perfecto. Voy llegando ahora al hotel, pero todo bien, Qué, gracias a Dios. qué bien, qué bueno, Álvaro. Saludos a todos los que se están conectando. Estamos saludando. Bueno, y nuestro Saludos a todos. primer tema de nuestro primer live, señores, se pueden bajar los costos en la finca. Esto es un tema que el título lo dio precisamente Álvaro Paulini. Así que vamos a iniciar primero presentándome y presentando a Álvaro. Yo soy Elena Hernández, yo soy especialista de comunicación y periodismo gastronómico y pertenezco al equipo de Progana en el área de comunicación. Para mí es un placer estar con usted y ser la host de estas series de transmisión para difundir informaciones importantes para el sector ganadero dominicano, tanto en el área cárnica como en el área láctea. Y bueno, vamos a decir un poquito sobre Progana, ¿verdad? Yo le dije que estoy en representación de Progana. Progana es la denominación en español del proyecto Safe Agriculture Food Sport, conocido localmente por todos ustedes como Progana. Y es un proyecto que ya tiene 7 años de duración y es financiado por el Programa de Alimentos por el Progreso de USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y es ejecutado por la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos de América, NCBA-CLUSA, y también un consorcio de 6 entidades locales e internacionales. De Álvaro le voy a contar un poquito a todos los que se están conectando. Vamos a hablar de eficiencia de costos en la finca. Álvaro es venezolano, es ingeniero de producción animal por la Universidad Nacional Experimental del Táchira en 1996 en Venezuela. Es especialista en reproducción bovina por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el 2004. Saludos a todos, voy a ir saludando de a poquito. Especialista en pastoreo racional Boazán a través de diferentes cursos en Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Actualmente trabaja para nuestro proyecto Progana como especialista en reproducción y genética y es asesor del grupo Reproducción de la Asociación de Ganaderos de Atomayor y es asesor del grupo RICA en implementación de pastoreo racional Boazán. Está trabajando en República Dominicana desde marzo del 2007. También dirige la ruta de inseminación de Progana en el este, Atomayor, Altagracia, El Ceibo, con más de 5.800 servicios y con el récord de inseminación de más servicios en una finca en un mismo día, 220. Ha implementado el pastoreo Boazán en el este con éxito y ahora casi todas las provincias del país, con más de 37 fincas en ejecución bajo este mismo esquema. Yo también tengo que Álvaro pilota drones y maneja pastoreo. ¿Es así, Álvaro? Sí, soy piloto de dron y con eso hacemos Porque mucho he ido trabajo de diciendo muchas pastoreo. cosas tuyas, ¿verdad? Sí, Muy bien, muy bien. Pues señores, este es nuestro invitado de hoy y vamos a iniciar, yo diría de inmediato, ¿verdad? Con las preguntitas que yo tengo por acá, Álvaro, para ti. Y a las personas que perfecto. están ahí, se pueden animar a hacer su pregunta, pueden ir haciendo, pueden comentar y hacer su pregunta que le iremos contestando de a poquito para no ir interrumpiendo a Álvaro. La primera pregunta, Álvaro, es, yo he Sí, escuchado muchas veces que la ganadería en República Dominicana no es rentable. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Qué tú nos puedes decir? a ver. Ante todo, un saludo a todos los que están aquí participando a participar en este live, que va a ser el primero de muchos que se van a hacer, gracias a Dios.
Y vamos ahora a contestar la pregunta de las 24.000 Así lochas, será. como decimos en mi país. Y es que, tal cual como se está manejando la ganadería hoy en día, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica en general, o sea, la forma tradicional de trabajar la ganadería, es lógico que la mayoría de la gente diga que no es rentable, que los costos son muy altos de producción y que las ganancias no están siendo acorde con lo que están esperando. Pero es por el hecho de manejar algunos conceptos y algunas formas de trabajar erróneas, y eso es lo que hace que se encarezca el producto y sea menos rentable. Pero sí se puede ser rentable si se hacen las cosas bien. Si se hacen las cosas bien. Yo creo que entonces por ahí es que deberíamos seguir, ¿verdad? En la otra pregunta, en la siguiente pregunta, porque tú dices si se hacen las cosas bien, entonces entendemos que hay situaciones negativas, ¿verdad? Que inciden en que pueda ir bien o no. Sí. Factores. Diríamos que cuáles son esos factores o situaciones negativas que inciden para que afecte la rentabilidad de la ganadería en Sí. República Dominicana. Ok, bueno, mira, una de las cosas que normalmente está pasando es que nos enfocamos solo, voy a poner ejemplo de la gente que produce leche, se enfoca nada más en la producción de leche de un animal o de los animales de la finca y se olvida el resto de los factores que son sumamente importantes. Se olvidan de la reproducción, se olvidan de un poco de cosas específicas que realmente son los que hacen que haya mayor producción. Voy a poner ejemplo en números para que la gente entienda un poco de lo que estamos hablando. De cada 100 vacas que hay en una finca, normalmente, según la estadística, lo que hemos estado trabajando, y eso es con evaluaciones reproductivas y todo eso, aproximadamente 40 de esas 100 vacas están preñadas, las otras 60 están vacías. Y Ya. por todo es muy bien conocido de que si una vaca no se preña, no va a parir, y si no pare, no produce leche. Entonces, parte de que produzca leche tiene que ver con que esté preñada y pueda parir. Entonces, descuidamos la parte reproductiva, nos enfocamos nada más en la que están produciendo leche y olvidamos que las otras tienen que estar preñadas para poder parir. Entonces, por ella tenemos el primer punto. El segundo punto importante es la mortalidad. Normalmente hay unas mortalidades muy altas. Estamos hablando de que en terneros, antes del destete, se muere aproximadamente el 15% de los animales que nacen. Eso es muy alto. Eso es muy En alto. animales intermedios, demasiado alto. En animales intermedios estamos hablando de alrededor de un 8% y animales adultos un 5%. Eso es casi el doble de lo máximo que deberíamos tener en una finca. Cuando hablo de un máximo en una finca, es ya una cosa grave en una finca. Entonces, si estamos hablando del doble del máximo, estamos sumamente mal, porque entonces la respuesta animal no está funcionando como debe ser. Y eso nos Pero Álvaro, afecta. esos son datos solo de República Dominicana o Estos son, generalmente, según la experiencia que tú tienes en esos países de Sudamérica, son cosas que también se suelen dar pasan generalmente en muchos finca. países, pasan muchos países, pero los datos que estoy dando ahora son los datos de República Dominicana recabados en Muy los últimos importante, 4 o pongan 5 años. atención. Ujú. Entonces son los datos que hemos recabado, inclusive estamos hablando de datos promedios, pero tenemos datos que van desde mucho más bajo que eso hasta más alto. Voy a poner ejemplo. De las fincas que hemos evaluado, la finca con más problemas tenía solamente 10 vacas preñadas de cada 100. Wow. Y la finca que estaba mejor estaba con 60 vacas preñadas de cada 100. Y el promedio nos daba alrededor de 40. Entonces, esos números tenemos que subirlo, porque si de otra manera no podemos trabajar. Y ya hemos hablado de dos puntos que son importantes, que son reproducción, y hablamos de Sí. mortalidad, y nos falta un tercer punto importante, que es la ganancia de peso de los animales de la finca. Los promedios deberíamos estar ganando por lo menos 500 gramos diarios con los animales de la finca, y estamos ganando alrededor de 260 a máximo 300 gramos por día. O sea, estamos casi en la mitad de lo que deberíamos estar ganando. Entonces, vamos a unir las tres cosas para poder explicar por qué nos afecta. Si no tengo vacas preñadas, si las vacas que están preñadas logran parir, pero los becerros se mueren o se mueren en el desarrollo, tengo menos animales en la finca productivos. Y si la ganancia de peso de esos animales es muy baja, entonces una novilla, en vez de estarse preñando a los 2 años de edad como máximo, ojalá que sea a los 14 meses, pero si se preña máximo a los 24 meses, se está preñando a los 36 o a los 43 meses. Entonces estamos duplicando el tiempo de un animal estático en la finca que no está generando dinero. Cuando sumamos todo eso, esa es la parte de pérdida del ganadero, porque no se saca esta cuenta. Si tengo 100 vacas y 40 están produciendo, tengo 60 que están comiendo, pero no están Ah, generando ganancia. Si a eso le sumo las pérdidas por muerte, es más pérdidas en mi bolsillo. Y si aparte de eso le sumo la poca ganancia, entonces acumulo un montón de animales en la finca que no están produciendo. Y eso es lo que yo normalmente le digo a los productores, que son lo que yo llamo bocas y no vacas.
porque para mí una vaca es la que se preña y pare, pero una boca es la que me hace, que me gasta dinero, pero no me claro, produce nada. claro. Entonces, de una forma jocosa y fácil de poder entender, siempre le digo a los productores, tenemos que quitarnos tantas bocas y tenemos que Claro, generar más vacas que nos produzcan realmente. claro, y como tú dijiste, si no se están alimentando bien, entonces también se le hace más difícil preñarse. Entonces, eso es es una una cadena de cadena. eventos, Y, exactamente. Y, y entonces ya y eso nos mencionaste afecta. tres, ¿verdad? Esas son las tres principales que están afectando. Date cuenta que no he nombrado por ningún lado la producción de leche de las vacas, No, este, porque realmente, ¿qué pasa? Si yo mejoro esos 3 puntos, mejoro todo lo demás y voy a tener más producción de leche. Y por eso es que no me enfoco en irme a esa parte final de producción, que es donde normalmente la mayoría de la gente se enfoca. Entonces quieren tener, por poner un ejemplo, meter un semen de un toro específico para que aumente la producción de leche, pero si las vacas no están comiendo no bien está, y no se están exacto. viendo bien, no estamos haciendo absolutamente nada. Y entonces es una cadena de eventos que tenemos que evitar y tenemos que enfocarnos en esos 3 puntos fundamentales. Y los 3 puntos fundamentales que estoy hablando parten de la parte de alimentación, que es la parte más importante que debemos trabajar. Entonces, si no hacemos una buena alimentación, no tenemos una buena ganancia de peso, no tenemos, vamos a tener más mortalidad porque parte de la mortalidad pasa por estar malnutridos y las vacas no se peñan porque les falta alimentación. Entonces, tenemos que arrancar por ahí. Y esa es la parte donde estamos trabajando generalmente en el país, es enfocándonos en mejor alimentación y más económica para que la vaca responda a lo que estamos necesitando. Eso precisamente te iba a decir, que luego que has podido identificar esas tres circunstancias negativas, diríamos, situaciones negativas, Ajá. ¿cuáles pueden ser, cuáles se pueden afrontar? ¿De qué manera se pueden afrontar? O si, bueno, ¿qué tan fácil puede ser resolver esa situación negativa? Porque quizás escuchando, como que la respuesta tal vez puede ser como muy fácil. Si tiene mala alimentación, bueno, pues alimentarse mejor y tú sabes. Pero aparentemente no es tan simple porque si no, no hubiese tantas bocas en vez de vacas. Entonces, ¿de qué manera eso se puede resolver? Pues básicamente sí se responde con la alimentación y sí es una respuesta sencilla, entre comillas. Lo que pasa es que nos ¿Y por enfocamos qué no más en otras sucede? cosas. Porque pasa lo siguiente, la gente sabe que por alimentación está pasando problemas y eso lo sabe muy bien el ganadero. Ajá, Pero en ese mismo, no sé si decirle desespero o qué cosa que el ganadero quiere producir, quiere mejorar. Entonces busca todas las herramientas que se presentan en el mercado en el momento para tratar de solventar el problema. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas? De repente busco gallinaza, que es lo que claro, más consigo barato para darle a las vacas, pero eso no es la solución. no, O busco cualquier otra cosa, entonces me voy a hierba de corte, por poner un ejemplo, para poder alimentar mis vacas. Entonces empiezo a utilizar una serie de herramientas que, si bien es cierto, en algún momento pueden trabajar, no son lo ideal porque elevan los costos de producción de la finca, se hacen engorrosos, se hacen complicados y al final el productor genera una serie de gastos, tanto energéticos físicamente, energéticos para poderlos trabajar, como empleados, gastos y todo eso para generar algo que al final no tiene un resultado satisfactorio. Entonces voy a ponerte el ejemplo de la hierba de corte. La hierba de corte yo tengo que sembrarla, después de que crezca tengo que tener un empleado que la corte, después tengo que montarla en una carreta o en algo para que acarrearla hasta donde se va a repicarla, volverla a cargar, llevarla donde el ganado se la va a comer y después tengo que traer el ganado para que se lo coma. Cuando tú empiezas a evaluar todo eso, tiene un incremento enorme de gastos. ¿Por qué? El costo del personal para que lo haga, el claro. costo del manejo de manejar el pasto, llevarlo de un lado hacia otro, el costo de la energía para repicarlo, el costo de mantenimiento de la máquina que lo repica porque se dañan mucho y eso es normal que todo el mundo lo esté diciendo. Entonces, cuando tú empiezas a sumar esas cositas que no se sienten, hace un volumen grande de costos y después no lo puede recuperar el animal, no lo puede recuperar el ganadero con lo que produce el animal. Entonces, eso nos afecta. Entonces, nos vamos mejor a herramientas más sencillas que no son que son algo sofisticadas en algunos aspectos, pero que son fácil manejarlas, que es el pastoreo. En este caso hablamos de pastoreo Ya, Boazán, que es un sistema de pastoreo exactamente. que me trabaja con este sistema. Exactamente, eso te iba a decir. Pues ahorita cuando yo te presenté dije que tú eres especialista y que esa es una de las áreas que tú manejas, que es el pastoreo guasán. ¿Qué es exactamente el pastoreo guasán y en qué consiste esta técnica? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? ¿Qué diferencia hay entre el pastoreo, diríamos que convencional? Uh -huh. Ok.
Pastoreo Bazán es el nombre de la persona que lo diseñó y lo inventó, o que propuso leyes con las cuales nos basamos para hacer el trabajo. Se llama André Bazán, un francés que ya murió en el año 1964 aproximadamente, murió en Cuba, por cierto, tratando de mostrar las bondades del sistema que él estaba haciendo. O sea que Ok. no es un sistema, no es un sistema nuevo, un sistema que tiene tiempo en funcionamiento, pero que ha agarrado mucho auge a nivel internacional ahora porque los ganaderos del mundo en general se han dado cuenta que el sistema de pastoreo es lo que va a favorecer ganar más dinero. ¿En qué consiste este sistema? Pues muy sencillo, aplicar 4 leyes fundamentales, 2 que tienen que ver con el pasto y 2 que tienen que ver con el ganado. Son muy sencillas, que son tiempos de ocupación en el potrero, tiempos de descanso del pasto para que se recupere, a quién le debemos dar la mejor calidad de pasto para que produzca más y en general tiene que ver con esa forma de manejo. Y me voy a explicar un poquito. Sí. Normalmente la mayoría de las fincas que yo atiendo en República Dominicana tienen entre 6 y 15 o 20 potreros por finca. ¿Ok? Eso es lo normal en República Dominicana. Puede ser que hayan fincas con más potreros, pero en general están alrededor de eso. Hoy visité una finca que tenía 9 potreros, por poner un ejemplo, y vamos a hacer 80. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La misma finca la estamos subdividiendo mucho más y con eso nos permitimos que el ganado entre a un potrero, se coma todo lo que hay y salga al día siguiente hacia el siguiente potrero. Y en ese trayecto de cambiar potrero por potrero día a día, me permite que el potrero que ya comí tenga tiempo suficiente de Exacto. recuperarse De para poder recuperarse. estar. Sí, con 9 potreros, por un ejemplo, como la finca que visité hoy, es difícil que el pasto se recupere, porque el pasto necesita, dependiendo de la época del año, entre 30 días y hasta 90 días para que esté listo el pasto. Entonces, si, imagínate que yo necesite en algún momento puntual 60 días de recuperación Claro. y tengo 9 potreros, ¿cómo hago para darle al pasto suficiente tiempo para que se recupere? Es imposible, porque el ganadero tiene que mover dentro de sus potreros y por eso es que el pasto siempre está chiquito, está mal manejado y pierde inclusive hasta el pasto. Hay productores que gastan, invierten en sembrar hierba en la finca, pero por ese mal manejo esa hierba desaparece en 1 o 2 años aproximadamente porque estuvo agotada. Eso es equivalente, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Eso es el equivalente con que yo tenga un corredor en una olimpiada, entonces corra hoy y gane el primer puesto en esa carrera, pero yo no le doy el descanso para que él se recupere y al día siguiente lo vuelva a poner a correr en otra Claro. competencia y de repente pueda ganar otra vez y queda primero. Pero al siguiente día lo vuelvo a poner a correr y ya no llega de primero, llega de segundo, llega de tercero porque ya está un poco agotado, no le di tiempo de recuperarse. Y cada vez que yo lo ponga a correr más, sin darle tiempo de recuperación, en vez de llegar en los primeros, va a ir llegando de los últimos al final y va a llegar un momento que se va a colapsar y no va a poder seguir corriendo. Eso es lo que pasa con el pasto de las fincas normalmente, no le damos el tiempo de recuperación. Si Mira, nosotros vamos a dar eso, va a cambiar. tú sabes, Álvaro, Dime. aquí viendo las personas que han estado participando, dice, Uh cuando -huh. tú dijiste, bueno, el tema que tenemos con la cantidad de potreros y cómo solucionar de tener disponibles los alimentos. Una persona que está conectada, que tiene el nombre de Jaycon02, dice que la solución es sistemas de pastoreo más intensivos y genética más adaptada. No sé si eso va en la misma Tiene, línea de lo que tú estás tiene diciendo. razón, sí, sí tiene razón, pero primero tenemos que dar comida antes de meter la genética adaptada, porque a veces nos proponemos meter genética adaptada. Acuérdense que cuando yo meto un animal de genética adaptada a la finca, eso va a tardar 3 años en tener respuesta, pero tenemos que Ya. trabajar en el pasto hoy porque el pasto sí tiene respuesta ya. O sea, tenemos que hacer las dos cosas, pero básicamente alimentación mejora todas las condiciones. Yo tengo fincas, por un ejemplo, Y entonces una eh, persona, sí, dime. sí, dime. No, no, que hay No, fincas yo te que decía arrancamos con baja producción y con el mismo ganado que está en la finca, haciendo los cambios que tenemos que ajá. hacer, aumentaron la productividad de la finca y eso es lo que estamos buscando generalmente. Entonces, una persona que, bueno, aquí hay gente que me está comentando, la genética entra por la boca, me dice Así es, Raymond así es. SPB26, la genética entra por la boca. Sí, es así lo que estamos hablando. Si no Entonces, comen bien, una no persona va a que entrar no haya genética por ningún lado. comenzado, ¿verdad que sí? Suena como extraño, ¿verdad? Porque tú hablas de genética y de inmediato tú piensas en que te van a inyectar algo al animal, pero cuando estamos hablando que la genética entra por la boca, tiene también, ¿verdad? Sentido. Y entonces, una Exactamente. persona que quisiera iniciarse con
con la técnica de pastoreo basán? ¿La tiene difícil el inicio o realmente es algo que es fácil de implementar o quizá no fácil, pero no por lo menos complejo, diríamos? No es para nada complejo, es muy sencillo de implementar, lo que tiene que tener es voluntad. Yo a veces Voluntad. digo a los ganaderos con los que yo trabajo, yo digo que la ganadería no se hace a punta de dinero, se hace a punta de soluciones a futuro pensando en lo que se va a hacer. Un pequeño productor puede hacer, un pequeño productor de bajos recursos puede hacer tranquilamente lo que nosotros hacemos, pero con planificación. Entonces, si tú haces una planificación previa y haces la organización de lo que quieres hacer y tienes una meta fija que quieres alcanzar, la puedes lograr. El problema es cuando empezamos a hacer saltos de un lado para otro, tratando de hacer cosas que no deben hacer, y gastamos más dinero de lo que necesitamos y al final la respuesta no es la que queremos. Entonces, las fincas tienen que ser planificadas, lo que queremos hacer, y acuérdense que la planificación, por desgracia, para nosotros es que no es de ahora. Yo no planifico algo para mañana ni para pasado, yo planifico algo para dentro de 2 o 3 años como mínimo, porque la ganadería es larga, la ganadería no es fácil. Yo, por ponerte un ejemplo, yo escojo un semen para poner en la vaca hoy, vamos a suponer que yo insemine la vaca mañana y quede preñada, pero ese becerro va a tardar 9 meses en nacer y después que nazca yo tengo que levantarlo y criarlo y como mínimo voy a tener que esperar 14 meses más para, si es hembra, para poderla preñar. Entonces estamos hablando de 9 meses más 14, Wow. más el tiempo de planificación, y después tengo que ordeñarla por 8 o 9 meses para ver qué lo queda, a ver si vale la pena. Entonces, date cuenta de todo el tiempo que yo invertí, primero, todo lo que yo estoy haciendo para poder darme cuenta si esa cría o ese semen que yo puse me hizo algún beneficio dentro de la finca. Entonces, las planificaciones en la finca no se hacen para hoy, se hacen es pensando en el futuro. De otra manera, no funcionan. Si yo hago algo ahora y de repente en 2 o 3 meses se me ocurre cambiarlo porque no creo que va a ser el resultado, no estoy haciendo nada porque no estoy viendo los resultados de lo primero que hice. Tengo que esperar a que haya repuesto. Claro, y mira, hay alguien aquí que me está preguntando, ¿cuáles alimentos específicos recomiendas para el ganado completo? Pasto, pasto y más pasto, pero pasto que el ganado pueda pastorear, que lo pueda comer por su propia cuenta. Eso es lo principal. ¿Por qué es lo principal? Porque vamos a ver si me puedo explicar algo con la forma de comer del dominicano. Yo llego a un Ajá. lugar, por poner un ejemplo, te invito a comer a ti en mi casa, por ponerte un ejemplo, y yo te pongo un plato de ensalada y te pongo un plato grande de carne, y tú me vas a mirar y me vas a decir, ajá, ¿y el arroz? ¿Por qué? Y Porque el el arroz, dominicano, exactamente, entonces, ¿qué pasa? Le falta el arroz. Entonces, nosotros estamos haciendo claro. con las vacas exactamente lo mismo. Nosotros le estamos dando esa ensalada y esa carne, pero no le estamos dando el arroz. Y le está faltando el arroz para poder comer. Si no come arroz, se siente que no comió. Entonces, la vaca, su arroz es el pasto. Si nosotros no le damos ese pasto para que la vaca consuma eso y llene su volumen primero con el pasto, no hacemos nada con darle lo demás porque va a quedar como si no hubiese comido. Entonces, eso es parte fundamental. Y el pasto tiene que ser pasto pastoreado, o sea, que la vaca vaya y lo busque por su propia cuenta y se lo coma, porque es el más económico. Yo no tengo que mandar empleados a que lo corten, no tengo que mandar empleados para que lo repiquen, no tengo que mandar empleados a entregárselo, sino solamente mando a la vaca y ella se encarga de comérselo. Si estamos hablando de que ella es la que tiene que ir caminandito a Exactamente. masticar y arrancar su pasto ella misma, no venir a picárselo, ni meterlo en máquina, ni nada de eso. Nada, Mira, nada. tengo aquí un comentario de Juan Carlos García Enríquez. Dice, doctor, Uh -huh. esa técnica es fácil de implementar. Yo usaba corte de llueva, será, corte de llueva. De hierba, debe ser Debe hierba. ser, sí que uno Uh -huh. escribiendo se le van las cosas. Todo ese consumo no era nada fácil. Desde que comencé a dar pastoreo y el tiempo de descanso es perfecto. Así es. Yo tengo 2 productores aquí cerca donde estoy trabajando. Uno se ahorró 200,000 pesos mensuales en gasto de picar hierba que ahora entran en su bolsillo. Esto es importantísimo porque sí, y el otro se gana 110,000 pesos que le entran a su bolsillo porque eso utilizaba para entre gallinaza y corte de hierba. Eso es lo que gastaba y no veía resultado. Hoy en día la finca ha cambiado muchísimo y las respuestas son fantásticas. Y lo bueno de esto es que puede ser aplicado desde fincas muy grandes hasta fincas muy pequeñas. Yo estoy manejando la finca más pequeña que puedo decir que de América Latina, porque no he conseguido otra que sea más pequeña que la que estamos trabajando en el sur del país. Tiene 27 tareas la finca completa y tiene 52 potreros de 270 metros cuadrados cada uno y manejamos 15 vacas adentro.
Cualquiera Wow. diría que eso es impensable. Eso para los que no son de República Dominicana y manejen el tamaño de finca como hectárea, la finca tiene 1,68 hectáreas totales. Eso es, no sé, como una décima parte de cualquier potrero en América Latina para el ganado. O sea, imagínate, una décima parte de un potrero en cualquier parte de América Latina es lo que tiene toda la finca completa aquí. Entonces, sí se puede manejar desde fincas pequeñas hasta fincas grandes. Álvaro, y esa persona que se ahorró esos 200,000 pesos mensuales, dejando de comprar los productos que tenía que comprar, ¿verdad? O los suplementos, Ujú. que diríamos, ¿qué tiempo él tardó entonces en poder dejar de comprar eso que él le da a su ganado? Porque ya comenzó el pastoreo a ser efectivo, eficiente para su ganado. Y aprovecho para En- saludar a Santiago, que se conectó por ahí. Eh, Saludos, Santiago, también. Tardó entre 5 y 6 meses para estar, ya empezar a quitarse esos costos adicionales en la finca. Y aparte, no solamente se quita esos costos de que estamos acostumbrados, sino se quita costos adicionales como cero abono. Yo no trabajo con abonos químicos en las fincas, no trabajo con herbicidas, nosotros no tenemos ni siquiera que limpiar ni chapear los potreros, porque el ganado se encarga de hacer eso. El ganado cuando lo ponemos a comer en el área específica, se comen todo lo que hay. Y en eso a veces me dicen, no, pero es que en mi finca no se come la maleza. Y yo le explico también de esta manera. Yo siempre pregunto aquí en República Dominicana, ¿qué plato no te gusta y que te lo ponen no te lo vas a comer? Y la mayoría de la gente me dice molondrón. Si me ponen molondrón no como. Entonces le digo, bueno, muy Molondrón, sencillo. yo sabía que tú vas a decir eso. Entonces, imagínate tú que yo tengo una mesa, te invito a comer otra vez y te pongo 20 platos diferentes. Dentro de esos 20 platos hay pollo, hay arroz, hay cerdo, hay, no sé, cualquier otra cosa, arepa, por lo menos como en mi país, y hay un plato de molondrón, pero tú no comes molondrón. Entonces, ¿qué pasa? Como tú tienes diferentes platos, tú te sirves lo que te gusta, pero el molondrón ni lo ves. Claro. Entonces, eso es lo que hacen las vacas hoy en día cuando los potreros son muy grandes, porque ella sale a buscar lo que realmente le interesa y lo que no le interesa no lo toca. Por eso que la maleza queda ahí, porque no le interesa tocarlo, no la toca. Pero ahora, ¿qué pasa si yo te invito a comer en algún lugar? Son las 10 de la noche, no hay ningún colmado abierto, no hay ningún lugar donde comprar comida, tenemos hambre porque venimos viajando de cualquier lugar y lo único que hay es molondrón. ¿Qué vas a hacer tú? Me lo como, imagínate. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con las vacas? Le cerramos el espacio, le ponemos un espacio muy pequeñito, entran muchas vacas y cuando una vaca entra y ve y dice, tengo molondrón enfrente, me lo como porque si no me lo como yo, se lo va a comer esta que está aquí al lado. Entonces, me lo voy a comer y se comen todo lo que está y no le hace daño porque eso está hecho para que ellos se lo coman. Lo que pasa es que, pues, le repito, si tú tienes la posibilidad de comer muchas cosas, vas a escoger lo que tú quieres. Claro. O por poner el ejemplo de los niños. Tú pones comida nutritiva en una mesa, pero pones una chupeta en una esquina Ay, y el niño va a agarrar la chupeta, no va a comer claro. más nada sino la chupeta, aunque la chupeta no le sirva para nada. Pues mira, ese Eso. comentario que has hecho ahora creo que es la respuesta a una persona que se dice aquí, Emabeca Broker, que dice, ajá, pero si no hay terreno disponible para pastoreo y se tiene vaquitas en producción, ¿qué otra alternativa existe que sea también efectiva? Me parece que lo que tú has dicho es como la respuesta, ¿verdad? Exactamente, o sea, imagínate que estamos hablando de una finca de 27 tareas, eso es súper chiquito, eso es así de grande y el productor está ganando dinero, porque eso es lo que nos refiere. Lástima que no te puedo poner audio aquí para que la gente escuche, pero él me mandó un audio feliz porque no tiene que comprar ni maíz, ni rastrojo de habichuela, ni nada de eso para mantener su vaca como lo gastaba antes. Ahora lo que entra es para manejar algunas cosas de la finca y el resto de dinero le queda en su bolsillo. Entonces, eso es lo que hacemos que sea rentable. Por eso que las fincas sí pueden ser rentables si hacemos las cosas como tienen que ser. Y estoy hablando de una finca chiquitica que solamente tiene 15 vacas. Imagínate una finca que tenga 100 o 50 o más vacas. O sea, va a ser cada vez más rentable. Pues mira, Álvaro, aprovecho para saludar a Santos y Yajaira que se han conectado aquí, también se han unido, son parte del equipo de Progan y están aquí apoyando. Ahorita cuando yo te presenté, yo dije que tú eras un experto en inseminación artificial. ¿Qué papel juega esta Sí. técnica para mejorar la ganadería dominicana? Ya hablamos un poquito del pastoreo Guasán, pero de la técnica de la inseminación artificial, ¿qué podemos decir? Eso es también importante. Y de hecho, la persona que hizo la primera pregunta, que dijo que tenía que ver con genética y nutrición, estaba totalmente de acuerdo. Por eso le digo que estaba en lo cierto. Y la inseminación artificial cumple un rol importantísimo porque podemos meter semen de toros mejoradores que ni siquiera, los toros pueden estar inclusive hasta muertos y el semen está guardado hace muchísimo tiempo, o podemos meter semen de toros que ni Wow. siquiera están en el país.
o toros de renombre, pero yo hago una salvedad. Los semen que tenemos que meter en nuestras vacas, que tenemos que poner en nuestras vacas, tienen que ser escogidos de la mejor manera posible. No es escoger por escoger. O sea, yo no puedo escoger a un toro que tiene una alta producción de leche, por ejemplo, sin ver otras características, porque muchas veces ese animal de muy alta producción también tiene muy altas exigencias nutricionales. Claro. Y si el becerro nace y yo no se las doy, entonces la respuesta no va a ser buena. Entonces voy a tener un animal que tiene una genética importantísima, pero nunca va a poder expresar el potencial porque no come bien. Por Entonces, eso tenemos que arrancar siempre por nutrición. La rentabilidad, que es lo que estamos hablando aquí en este. Exactamente. Y normalmente en genética hay alguna cosa que se dice que es el fenotipo, que es lo que se ve, Ajá. es igual a genotipo más ambiente. Genotipos son los genes, la información genética que transmiten sus padres a sus hijos. Pero el ambiente es temperatura, comida, sanidad y un montón de cosas más. Entonces, si yo tengo una mala alimentación, una mala sanidad, por muy buena genética que tenga, la respuesta va a ser mala porque no tengo el equilibrio de las dos cosas. Entonces, tenemos que trabajar en una buena alimentación, en un buen plan de manejo y aparte, cuando se alimentan bien las vacas, baja la incidencia de enfermedades de la finca. Entonces, mejoramos, con la nutrición mejoramos muchas cosas y después cuando colocamos genética de buena calidad, la respuesta va a ser extraordinaria porque eso es lo que estamos buscando al final. Mira, aquí tengo comentario, aprovecho para saludar a María Elena que dice, eso es una historia, hace una historia de éxito, me imagino, de éxito. Era que ella estaba diciendo aquí. Ajá. Aquí dice, producción por hectárea versus producción por animal, ¿cuál debe ser el enfoque? Siempre es producción por hectárea y no producción por animal. Voy a ponerte un ejemplo, que hoy precisamente lo estaba hablando con un pequeño productor. Yo visité una finca en Dajabón. Ellos estaban felices porque en Dajabón, un lugar donde no llueve, caen apenas 400 milímetros de agua en el año, eso es muy poco, y sus vacas producían 12 litros promedio por día por vaca. En esas condiciones es una producción bastante buena. Pero resulta que tenían una serie de problemas y eso estaba acarreando que los costos de producción fueran muy altos y el productor se estaba arruinando, por así decirlo, estaba casi quebrado. Hicimos algunos ajustes, hablamos de reproducción, hablamos de otras cosas que había que hacer mejoría y le mostramos que aunque bajáramos la producción de 8 litros a 12 litros por vaca, pero incrementando de 160 vacas en producción a 320, la producción de la finca iba a aumentar y iba a tener ganancias, que era no lo que estaba pasando en el momento. Entonces, la producción por animal no es importante. Realmente es la producción por hectárea o por metro cuadrado o por tarea, porque al final lo más costoso de una finca es el terreno. Si yo no soy eficiente con el terreno, no va a funcionar. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan más fácil. Si yo tengo un edificio que tiene 50 apartamentos, yo los alquilo. A mí no me sirve de nada alquilar un solo apartamento por $1.000.000, porque los otros 49 apartamentos están vacíos, no me están generando absolutamente nada. Y si el cliente se va, pierdo todo. Pero si yo alquilo los 50 apartamentos completos, aunque cobre más barato, voy a tener dinero todo el tiempo, claro. Aunque se me vaya uno, los demás siguen generándome ganancias y después puede entrar el siguiente. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que hacer. Ser eficientes con el valor, el costo más alto que es el suelo, el terreno. Mira, aquí dicen, Álvaro, a María Elena, ya yo lo entendí. María Elena dice que la finca de las 27 tareas, que eso es una historia de éxito. Eso lo vamos a tener que trabajar, Álvaro, tú y yo. Exactamente. Mira, dice Alicia Guzmán, Álvaro, habla un poco sobre la disponibilidad del agua de bebida y calidad. Fernando Cabrera. Hola, Fernando. Mira, eso es súper fundamental, una cosa que normalmente descuidamos en las fincas y nos hemos sorprendido. Yo por lo menos cerca del Ceibo, hicimos una evaluación en una finca que tenía una mortalidad muy alta de becerros y lo primero que yo mandé a hacer en esa finca fue analizar el agua de la finca. Okay. Analizaron el agua y nos impresionamos porque el agua no era agua de bebida, era una cloaca. Wow. Para que tengan una idea, tenía Escherichia coli, tenía pseudomonas, tenía coliformes fecales y coliformes totales. Para que tengan una idea, los coliformes totales no deben pasar más de 12, si no me equivoco, y la información que daba el computador era que eran incontables, o sea, no hay forma de poderlo contar. Wow. Entonces, te podrás imaginar, exponencialmente eran demasiado. Cuando vamos a Escherichia coli, no debe haber más de 1, y esto tenía 27. Uy. Entonces, cuando empiezas a contabilizar un montón de cosas como esa, pues lógico que un becerro cuando tomaba agua de esa, automáticamente le da una especie de gastroenteritis, como le puede pasar a cualquier niño,
le da diarrea, le da problemas respiratorios y se terminaba muriendo porque no hay forma de salvarlo. Lo Wow. importante de esto es que cuando hicimos la evaluación del agua, tomamos la decisión de colocar un tinaco, un tanque en la parte superior, agregarle algo de cloro y algo de peróxido para corregir el estatus del agua. Y lo importante es que lo que utilizaban de medicina para curar un solo becerro y tratar de salvarlo era el equivalente a ponerle cloro y peróxido al agua de todos los becerros durante 4 meses. Entonces, cuando hacemos las tecnologías aplicadas en la condición como tiene que ser, los costos disminuyen y los beneficios aumentan. Claro, Porque porque ponerle... se supone que en la finca donde se encontró ese caso, vamos a suponer, quizá no tenía una buena fuente de, del agua, ¿verdad? Pero Sí, la solución de inmediato tú la estás dando, que es que se instaló un tinaco, porque vamos a suponer, bueno, que yo no, ese es el agua que tengo, bueno, pero hay una solución alternativa, que es, entonces lo que quiere exactamente. decir que quizá uno de los factores, no sé si lo podríamos decir así, que se debe mencionar también dentro de la rentabilidad, es el agua también, dentro de la finca. Claro. Sí, y es importantísimo, te voy a decir por qué. La gente a veces olvida que las vacas producen leche y que esa leche, el 82% es agua. O Es sea que de agua. cada litro producido, 820 cc es agua. Si la vaca no toma agua, no hay leche. Entonces tenemos que dar agua de buena calidad y en buena cantidad para que la vaca esté disponible a producir leche. Sí, de otra manera es imposible. Es más, en esta época de calor, normalmente la vaca debería beber mucha más agua y debemos estar con agua disponible para que la vaca pueda producir la cantidad de leche que queremos. Si ustedes le quitan el agua a la vaca, van a darse cuenta que aunque le den buena alimentación, le den buen alimento concentrado, le den todo lo que ustedes le quieran dar, la producción de leche va a bajar porque el problema es falta de agua. Es así, y yo sé que puede parecer muy simple lo que yo voy a decir ahora, pero es bastante, ilustra muy bien lo real que es eso, y es cuando las mujeres estamos dando el seno. Mientras más agua tú tomas, pues más aumenta la producción de leche, así que es lo mismo. Cuando tú lo dijiste, yo lo pude entender perfectamente, aunque yo no tenga Exactamente. ninguna finca, ni tenga que haber vivido el caso con las vacas. Mira, yo tengo aquí a Santos, que Ujú. parte del equipo de nosotros, de Progane, que siempre está pendiente de todo lo que son los indicadores, los números y tal. Y Santos dice, ya tú sabes cómo viene siendo la pregunta de Santos, ¿se requiere un Sí. costo o inversión para la implementación de pastoreo WhatsApp? En caso de que sí, ¿algún monto promedio? Mira, sí, sí tiene costo, por supuesto que todas las cosas que nosotros hacemos tienen un valor y un costo que tenemos que utilizar, pero el pastoreo guasán lo venimos haciendo con cerca eléctrica porque nos cuesta una décima parte de lo que cuesta una cerca convencional de púa. Voy Ok. a ponerte un ejemplo, una cerca convencional de púa, 1 kilómetro cuesta aproximadamente entre 135.000 y 150.000 pesos el kilómetro. En El cambio, la kilómetro. cerca eléctrica, la cerca eléctrica cuesta 15.000 pesos el kilómetro, más o menos, Ok. dependiendo de la zona. Entonces, estamos hablando de que con lo que haces 1 kilómetro de cerca de púa, haces 10 kilómetros de cerca eléctrica, entonces sí es un costo mucho más económico y es parte de lo que estamos haciendo. Y por eso siempre sugerimos cerca eléctrica, pero no, ojo con esto, la cerca eléctrica no es la solución. Hay veces que le venden a la gente cerca eléctrica porque dice que cuando ponga cerca eléctrica van a comer las vacas bien y no es verdad. O sea, la técnica lo que hace es abaratar los costos, es una herramienta para abaratar costos. La técnica realmente es el pastoreo guasán, que es la cantidad de potreros que necesitas para que el ganado tenga siempre comida. La Y vas a tener cantidad de comida, potreros, de potreros. vasos. Sí, porque la importante es que mientras más potreros tenga, más vasos tenga, vas a tener más posibilidad de tener siempre hierba verde para que el ganado coma. Y Entonces funciona perfectamente en época seca y en época de lluvia. quiere decir que esa pregunta que hace Santo de que si se requiere un costo de inversión para la implementación del pastoreo WhatsApp, aparte de la cerca eléctrica, también está el espacio, diríamos, ¿verdad? Como adquirir. Básicamente es hacer la cerca, porque la cerca te va a costar. Voy a poner un ejemplo. Muchos de los que trabajan aquí en República Dominicana saben que una cerca de alambre de púa se pone un palo cada metro o cada metro y medio de distancia. Con cerca eléctrica yo puedo poner un palo cada 15 metros o cada 20 metros, entonces o sea, los costos son menores. Claro. Aparte, yo todo lo que hago lo mido, porque si no mido no puedo hacer ninguna mejoría. Entonces yo por lo menos he determinado y he detectado en fincas que hemos estado trabajando que una libra de grapas, por poner un ejemplo, las grapas que utilizan para martillar el alambre, una libra de grapa trae 120 grapas. Yo las he contado, yo he puesto a contarlas. Y de esas 120 grapas siempre hay unas 5 o 6 que no están buenas, que están partidas, que están deformes, que no se utilizan.
Y aparte de eso, el resto, cuando van al campo, el empleado la pone, la martilla, y cuando la martilla mal se dispara y cae lejos, y él no Y la ya, recoge porque la dejó allá y agarra otra y sigue martillando. Entonces, cuando tú te das cuenta, de 120 grapas que compras, terminas utilizando 80 o 70 porque las más las pierdes o pasa lo que sea. Entonces, tienes que comprar al final más libras para poder montar más cerca y eso es costo adicional. Nosotros con cerca eléctrica la montamos con un tornillo diablito que se entra de una vez, si quedó mal lo puedo volver a sacar y lo vuelvo a meter en otro lado, no salta para ningún lado, si se llega a caer, se cae en el mismo lugar donde estoy, lo puedo recoger y poner, entonces al final termina siendo mucho más económico y lo que siempre buscamos con los ganaderos es que las tecnologías sean económicas para él, porque si la vaca, tengo que gastar mucho dinero para la vaca, el productor va a estar sin dinero en el bolsillo. Y yo siempre digo una cosa, la ganadería es muy linda, la ganadería es de pasión, a mí me encanta, me apasiona, pero el día que yo llego a mi casa, mi mujer lo primero que no me va a preguntar cuántos becerros nacieron, ni cuántas vacas dieron leche, sino dónde está el dinero para comprar el pan, para claro, pagar el gas y todo lo demás. Entonces eso tiene que salir de alguna parte. claro. Mira, Álvaro, aquí te están saludando desde Colombia. Dice buenas tardes, un saludo desde Colombia. Por aquí, Andrés Nubán, maravilloso tema. Saludos, También Andrés. dice saludos, Álvaro José Rincón. En la implementación del sistema pastoreo racional, ¿cómo consideras los factores limitantes del suelo? A ver, eso es un poco complicado porque pasa lo siguiente. José Rincón vive en Venezuela, es asesor de lo mismo que hago yo en Venezuela en pastoreo, Ya, pero las condiciones climáticas de nosotros aquí en la isla son totalmente diferentes un poco que en Venezuela, porque hoy precisamente José y yo estamos hablando mucho de que una de las bondades que tiene esta isla es que al ser tan pequeña, la humedad relativa en general ayuda mucho al pasto a crecer. Y hay zonas de repente que tienen suelos en Venezuela hay suelos demasiado complicados para manejarlo. Se puede hacer pastoreo guasán, se puede hacer, pero las condiciones cambian. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver ni con Venezuela ni con República Dominicana. Yo tengo un amigo en México que tiene una finca en una de las zonas más difíciles de México, que llueven apenas 40 milímetros de agua al año. Eso es prácticamente nada. O sea que llueve hoy sí y dentro de 300 días no vuelve a llover. ay, ay, ay. Y, y para poder tener pastoreo guasán en su finca, tiene que tener 365 potreros. O sea, un potrero para cada día del año, por grupo, para poder hacer. Entonces, el sistema de pastoreo lo que hace es que nos permite amoldarlo en función de cómo está. Tenemos que tomar en cuenta el clima de la zona, tenemos que tomar en cuenta el tiempo que dura la sequía, tenemos que tomar en cuenta el tipo de suelo. Los suelos aquí son totalmente diferentes. Aquí la mayoría de los suelos son, si se quiere, son buenos. Entonces todo eso afecta, pero eso es más específico para cada finca. El pastoreo guasán no tiene receta de cocina. Siempre José y yo lo hablamos y lo discutimos con mucha otra gente de que no tiene receta de cocina. Yo no puedo hacer algo específico para todas las fincas y funciona igual. Cada finca es un mundo diferente. Cada finca tengo que ver las condiciones de la finca para poder escoger qué voy a hacer, pero bajo el mismo esquema de las 4 leyes que hablamos al principio. Mira, seguimos aquí con las preguntas. Tenemos de Sí. SRB Laureano, dice, ¿cuál es tu parecer sobre la genética que se ha desarrollado en el país con buenos niveles de adaptación y desempeño y las posibilidades de aprovecharlo para selección? Mira, yo, desde que llegué aquí a este país, yo siempre me he sorprendido porque la genética de este país es increíble. O sea, hay muy buena genética en general. La gente se ha preocupado mucho por introducir genética buena en su ganado, pero le faltaba el plus de alimentación. Entonces, mucha gente, esa genética nunca expresó su máximo potencial porque le faltó ese empuje. Es como que yo tenga un carro, no sé, un Fórmula 1, de eso de Ferrari Fórmula 1, pero Ajá, le ponga una gasolina sucia claro, de mala calidad y llena de agua. Entonces el carro es muy bueno, tiene un motor muy bueno, pero cuando lo arrancan y lo aceleran, se queda a media cuadra porque claro. la gasolina no permitió que corriera más. Entonces eso es lo que nos pasa con el ganado que tenemos aquí. ¿Se puede mejorar más la genética? Sí, en algunos casos, pero yo prefiero empezar a trabajar con la genética que ya hay, mejorando la parte de alimentación. Y cuando lleguemos al tope máximo de esa genética, entonces ahí sí podemos ver qué le podemos seguir incrementando para que tengamos mejor respuesta. Pero muchas veces tenemos una genética buena, pero no la conocemos, queremos meterle más genética, pero si no solucionamos el problema de alimentación, esa genética jamás se va a expresar. Es decir, que seguimos con la importancia de la alimentación ahí, con lo que tú estás diciendo. Aquí Eso es Nidia fundamental. Santos dice, hoy escuché de un ganadero que es mejor tener 20 vacas con una buena producción a tener 40 con baja producción porque gasta más en el manejo de estos animales.
Si se hace de la forma tradicional, sí, estoy de acuerdo con él en la forma tradicional. La forma tradicional es animales encerrados, estabulados en un corral, a punta de medicina o a punta de alimento concentrado. Pues por supuesto que prefiero tener una vaca de 20 litros, por ejemplo, que se coma el alimento de una vaca y no tener 40 vacas de menor producción, bajo ese esquema tradicional. Pero este esquema es diferente. Nosotros necesitamos ampliar producción. Tampoco voy a decir que vamos a tener vacas de 3 litros porque es absurdo. La producción siempre tiene que ir mejorando, pero tenemos que arrancar con lo que hay, tenemos que aumentar la carga y tenemos que tener más animales. Voy a ponerte un ejemplo. Tengo otra finca aquí cerca que empezamos trabajando, tiene 150 vacas en ordeño cuando se arrancó y la meta es llegar a 300 vacas. Entonces, ¿qué pasa? Va a producir mucha más leche con 300 vacas, aunque produzca el mismo litro de leche por cada vaca, porque va a aumentar. Pero los costos siguen siendo bajos porque esa cantidad de vacas van a comer principalmente hierba y aunque la suplementación se dé, va a ser más eficiente. Otra cosa que quiero hablar con respecto a eso es lo siguiente, la eficiencia del manejo de lo que usamos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo tener una vaca de 20 litros y la ordeña un ordeñador que me cobra, por ejemplo, 15,000 pesos en el mes. Pero si yo tengo 50 vacas, 25 vacas, por ejemplo, de 10 litros, que es la mitad de la de 20, pero son muchas más, ese mismo ordeñador va a ordeñar 25 vacas y su sueldo va a salir de las 25 vacas y con cada litro estamos hablando de 250 litros en vez de 20. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, eficiencia, sobre todo en las cosas que son fijas. Voy a poner un ejemplo. La cantidad de electricidad que gasta una finca la va a gastar igual con una vaca que con 50 o con 100. Entonces, yo prefiero tener 100 vacas porque el costo de la luz se me va a reducir en función de cada animal. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Yo creo que es una muy buena respuesta al planteamiento que había dicho de la 20 y la 40 vaca. Mira, María Elena me dice aquí que expliques por qué con ese sistema permite no utilizar abono químico. Bien, a ver, la vaca hace todo el trabajo prácticamente. La vaca lo hace por los dos lados. Está el lado de la cabeza de la vaca, está la parte de atrás de la vaca. Por delante tenemos la podadora que se come todo y se come la maleza y todo eso. Entonces, evito chapeo y evito echar herbicida, que es un costo adicional. Y por el otro lado va el excremento y la orina de la vaca y eso es el abono de la finca. Entonces, imagínense ustedes que tengo en un terreno, voy a poner un ejemplo de la persona del sur, que tiene potreros de 270 metros cuadrados. Imagínate 15 vacas en ese lugar bosteando, o sea, defecando y orinando durante todo el día en ese potrerito. Entonces quedan cúmulos de materia orgánica por todos lados que después los insectos van a atacar, van a descomponer y va a ayudar a fertilizar ese suelo. Entonces no amerita tener que gastar insumos externos. Y nos ha ido bastante bien en ese sistema. Bueno, pero eso es una muy buena aplicación. Qué bueno que María Elena hizo la salvedad de que se resaltara esa parte, porque por todo lo que hemos estado hablando aquí, realmente todo es costos, Álvaro, como tú habías dicho con el título. Exactamente. No solamente es hablar de genética, es hablar de cómo tanto la genética como la alimentación te va a hacer más rentable la actividad, que como tú dices, al final del día, por más que nos guste estar con el lodo y con las vacas todo el día, lo que tú quieres es el dinero, ¿verdad? La rentabilidad. Y señores, miren, debemos ir finalizando porque ya casi vamos a tener una hora. Yo agradezco mucho las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, es el momento de irla poniendo porque ya dentro de poco se nos acaba el tiempo. Y creo que ha sido una muy buena conversación, Álvaro. Siempre contigo es muy interesante hablar porque no solamente tú das los conocimientos, sino que también lo puedes extrapolar quizá a cualquier otro ejemplo donde la gente pueda quizás imaginarse de qué estamos hablando en cuanto a cantidad, en cuanto a rendimiento y tal. Así que nosotros queremos que ustedes nos dejen saber luego qué tal les pareció el tema. Nos pueden escribir por mensaje directo de aquí mismo del Instagram. Pueden y deben visitar nuestra página web y pueden dejar los mensajes escribiendo al correo que está ahí. Y precisamente aprovecho para decirle que entren a la página porque en la página web están los datos de las cosas que se han ido trabajando en el proyecto desde que comenzó hasta ahora, que ya el proyecto que comenzó desde el 2015 hasta ahora, estamos hablando de que algunos que 7 años, ¿verdad? Sí. Están las métricas ahí, tú puedes ir viendo e ir mirando los resultados según te interesen, según
diríamos que los indicadores. Aquí hay alguien más preguntando, yo le había dicho que hagan las preguntas porque casi nos vamos. Dice, ¿qué cantidad de electricidad usa la cerca eléctrica? A ver, el equipo de cerca eléctrica utiliza poca electricidad, o sea, depende cómo lo pongan en el sistema. Utiliza electricidad 110, puede utilizar electricidad 220, la que consume, quiero decir, o a través de panel solar puede ser también utilizada. Pero lo que envía a la cerca va aproximadamente entre 8.000 y 9.000 voltios, pero con el amperaje muy bajo no pasa nada, no mata a nadie. Se da un susto sí el animal, pero no lo mata. La otra cosa que alguien preguntó por ahí que estaba leyendo es con respecto a los árboles. Y hay tres cositas que quiero sumar a eso. Primero, es importante tener árboles en las fincas que se siembren si no hay, porque es importante tener sombra para el ganado. En estos calores tan fuertes es difícil estar al sol sin tener una pequeña sombra. Imagínate un animal que tiene que comer y dormir, no tiene una sombra. Eso es importantísimo, pero podemos aprovechar de sembrar árboles que son utilizados como para madera o frutales, y entonces podemos generar dinero de ingreso adicional de la finca. La otra cosa importante es la suplementación mineral, que es fundamental. Sin minerales difícilmente podemos hacer algunas cosas que son importantes porque el suelo y las plantas no terminan de darnos todo lo que necesitamos. Entonces es importante hacerlo y se ha determinado que por cada peso invertido en minerales se recuperan 9. O sea que sí vale la pena la técnica de poder dar un mineral, pero que sea de buena calidad y que preferiblemente no tengan hierro, porque República Dominicana tiene suelos con mucho hierro, y que sí tenga azufre porque nos ayuda a hacer otro trabajo adicional. Básicamente eso, porque realmente es importante tocar ese punto. Me faltaba algo, no recuerdo qué era lo otro que quería comentar, pero básicamente Mira, hay gente lo que es sombra, sí. Para consultas en cualquier momento, ¿dónde podemos contactarlos? Bueno, yo le voy a responder que para Progana le acabo de poner el correo donde pueden inscribir en ese correo que está ahí, pueden entrar a la página web donde también hay un lugar donde pueden hacer su pregunta, pero me imagino que Álvaro también puede decir respecto a eso, para consulta de asesoría, ¿cómo te pueden contactar? Normalmente lo pueden hacer a través del mismo Instagram. Yo tengo mi Instagram, @ganadería piso, que es la rayita que está debajo, inteligente. No sé cómo dicen ustedes aquí la rayita debajo. Underscore en inglés lo sí. dicen. Pero bueno, en lo que tú colocaste para el día de hoy aparece, de todas maneras lo pueden ver, podemos publicarlo después a través de Progana, sí, para que la gente lo vea. Pero se va a publicar. Sí. Y van a poder consultarlo todas las veces que quieran. Yo como quiera lo estoy escribiendo aquí, Álvaro, tu usuario. Perfecto, chévere. No sé si hay alguien más había escrito algo. Para consulta en cualquier momento, así ya María Elena dice que explique la energía solar, no sé si eso te toma mucho tiempo. Vamos a tratar de hacerlo rápido. No, lo que pasa es que hay equipos de cerca eléctrica que traen un panel solar y con la luz del sol pues funcionan tranquilamente y cargan una batería que está interna y lanza la electricidad que necesitamos en la cerca. O sea, hoy en día la cerca eléctrica nos permite hacer muchas cosas que antes no se podía y está para todas las alternativas del productor, está a mano, o sea que es una herramienta interesante, podemos trabajar en diferentes fincas sin ningún inconveniente. O sea, cada quien puede escoger el equipo que mejor le convenga en función de lo que tenga que hacer. Ya me acordé que era la otra cosa que me faltaba, y disculpa. La otra cosa es no utilizar ivermectina ni su familia de desparasitantes para trabajar con el ganado, porque por desgracia la ivermectina mata a los escarabajos que hacen el trabajo de descomponer el excremento del ganado. Entonces, si no estamos utilizando ivermectina de hace mucho tiempo, y la gente de una vez saltar va a decir, ay, ¿cómo hago con la garrapata? Bueno, yo tengo fincas en el este, donde el doctor Ricardo Barceló, que tenemos más de 2 años que no se hayan ganado contra garrapata y no tienen garrapata. Entonces, eso quiere decir que el sistema de pastoreo me permite no solamente mejorar los ingresos de la finca, sino bajar los costos porque no uso abonos químicos, no uso herbicidas, no uso desparasitantes, no uso un montón de cosas y eso al final es dinero para mi bolsillo. Y todo eso es con el pastoreo guasán también, lo de la garrapata y tal. Mira, aquí alguien dice buenas noches. Bueno, saludando a Reyes Salvador, sabe que estamos terminando, así que voy a hacer tu preguntita rápido. Buenas noches. ¿Cuántos animales por metro se pueden poner en el sistema de pastoreo racional? Bueno, es que es muy variable, eso depende de muchas cosas, depende de cómo esté la finca en el momento que estemos trabajando, pero lo que sí le puedo decir es que va a aumentar entre 4 y 5 veces la carga que tiene actualmente, o sea, eso es muy sencillo de manejar. Para poner un ejemplo, para que tengan una idea de lo que estamos haciendo,
En Atomayor, en la finca del doctor Ricardo Barceló, se manejaban 9.000 tareas y 500 vacas nada más. Llegamos a tener 1.700 animales en las mismas 9.000 tareas. O sea que estamos hablando de 3 veces más, 3 veces y pico más de los animales que tenían antes. Sí. Y eso al final es beneficioso por lo que yo dije al principio, de que lo que tenemos que trabajar es en función de producir más por metro cuadrado, o por hectárea o por tarea, porque eso realmente es lo que nos cuesta. También hay otro trabajo con la gente, con Enrique de Castro en el Ceibo, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Carne del país, y vamos a duplicar la carga de la finca, pasando de 1.300 y pico de vacas a 3.000. Entonces, eso es interesante y eso nos va a permitir hacer muchas otras cosas. Entonces, todas las fincas estamos duplicando la producción. Gracias por sus preguntas. Gracias, Álvaro, por siempre esa disposición de enseñar muchísimo. Les recuerdo que vamos a tratar de tener estas transmisiones una vez al mes con nuestros diferentes especialistas, aliados, que son los que permiten que el proyecto Progana pueda seguir avanzando. Yo les animo a que visiten la página progana.org.do para que puedan ver la magnitud del proyecto, que todo lo que se ha alcanzado. Estamos muy contentos porque hace poco se alcanzó la equivalencia cárnica, ¿verdad que sí? Y eso es algo por lo que luchó el proyecto, fue una de las cosas por las que ha luchado el proyecto y por fin se alcanzó y estamos muy contentos de haber sido uno de los actores que empujó para que esto hoy se hiciera realidad. Y así como eso, hay muchísimos resultados que ustedes pueden ver en la página web. Nuestro usuario, ya como ven en las redes sociales, en todas, en Facebook, Instagram y Twitter, Progana. También tenemos un canal de YouTube donde vamos a subir también luego más adelante esta transmisión, así que les animo a que lo compartan. Ya ahora cuando yo lo guarde, compártanlo. Yo soy Elaine Hernández, soy especialista de comunicación también del equipo de Progana. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, Elaine. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Nos vemos. Bye.